Jorge, ¿qué pasó con las últimas bombachas? Andaba con el tuje al aire. No es solamente el olor, el clima, el sabor, sino que es el sabor a patria. Eso es. Y mientras tanto yo voy a ir avanzando con la picada. Gracias. ¿Más vino? ¿Más Sí, vino? por favor. ¡Ah! Wow. Mi mano parece el trasero de un mandril. Siempre la mejor comida que usted va a encontrar el sabor es la comida de su niñez. La mejor comida, la más rica, la más sabrosa, es en el lugar en que usted creció. No sé cómo supieron que había asado. Ok, buenos días, buenos días. Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Hoy estamos bastante bien. Vamos a hacer un asado. Disculpen la facha, pero acabo de llegar de la propiedad. Estuve trabajando toda la mañana. Todavía ando con los guantes acá. Y bueno, qué raro poder hacer un asado en un asador de verdad y no tener que hacerlo en el piso, como siempre me toca hacerlo a mí. Así que me estaba riendo recién porque está todo lleno de hojas y cosas así que ha traído el viento. Me hace acordar a la propaganda de que antes comíamos asados, el tipo tenía la parrilla llena de baldes y eso. Ay, Dios. Bueno, vamos a ver, entonces me traje leña chica de la propiedad. Ok. Para prender el fueguito. Sí, para hacer que el fueguito agarre. Ando como, yo vengo de la propiedad ando como la vieja de la bolsa, ¿viste? Arrastrando bolsas de plástico con palos adentro. Es que si no usamos esto, no podemos prender el fuego. Directamente no hay manera. Y hoy el asado es con leña, ¿ok? Un asado típico de Argentina vamos a hacer. Así que bueno, vamos a tratar de ver si agarra. Sí o sí. Vayan preparando los vinos, vayan preparando. Hoy tenemos vino especial. ¿Ah, sí? ¿Qué vino es? Ah, sorpresa. Mira Vino vos. especial que venimos acarreando hace un mes. Oh, vamos a poner esto. Voy agarrando de a poco. Tengo buena leña de quebracho, pero el tema está que si le pongo quebracho colorado, para que haga brasa me va a demorar, qué sé yo, 2 horas por lo menos. Y no... ¿Sale el humo por arriba o sale el humo por abajo? Está saliendo por ambos lados, por arriba y por abajo. Ok. Vamos a cargar esto bien. Esto no sé qué será. Parece ser... No parece pino. Vamos, lo vamos a usar igual. Ok, bueno, yo voy preparando la picada mientras tanto. Ah, sí, la picada y... Ok. Estos días pasados he andado medio mal. Yo cuando me agarro una rabieta medio grande, como la que me agarré con el tema de los pisos y otras cosas más, me ha dado un ataque de gota en el pie izquierdo. La gota, ustedes saben, es una inflamación del dedo gordo del pie. Se puso, pero que no podía caminar. Y encima con estos zapatos que son hikers y apretan. Uy, lo que costaba llegar hasta la propiedad. Pero bueno, menos mal que me traje de unas pastillas antiinflamatorias que supuestamente no las puedo tomar por los riñones, de acuerdo al médico, pero es lo único que me calma. Así que tenía 4 pastillas, me las tomé este par de días y hoy ya estoy mejor, porque no quería llegar a tener que viajar de regreso a Canadá con un problema así. Cuando esto sucede, si uno no lo corta, puede durar 3, 4 meses, ¿no? Y ya me ha sucedido antes. Se apagó. Oh, ¿Cómo? bueno, te dejamos aquí con tu fueguito. Ok. Yo me voy a la cocina. Dale, Nos prepárate vemos. algo y... Bueno, aquí estoy en la cocina. Creo que esta cámara anda medio moribunda, ya tiene como 6 años, tal vez más. Y a veces empiezo a filmar y se para solito. Y no sé cuánto he filmado. ¿Grabó la conversación? ¿No lo grabó? No sé. Pero bueno, estoy aquí en la cocina y mientras tanto yo voy a ir avanzando con la picada. En un ángulo.
pate gras. Ok, tenemos la picada lista, salamín, queso, un poquito de pan porque nunca puede faltar y la primera botella del Vinoli. ¡Tararán! Hoy es un Benjamín Nieto Zenetiner. A ver, mucho nombre, mucha etiqueta, pero la verdad de la milanesa va a estar acá. Salud, familia, en vaso de vino de vidrio nomás. Así es, campestre, champestre. Un vinito más que se deja tomar, no está mal. Ok. Agradable. Agradable. Vamos a hacer una cosa. Yo tengo que estar ahí al lado cuidando el fuego, así que me lo llevo de compañero, porque Samuel se está bañando, vos andas haciendo no sé qué cosa. La picada ando La haciendo. picada, y yo tengo que estar atento al fogón. Estoy quemando la parrilla, vamos a ver cómo va el fogón. Vamos. Y me lo llevo al compañero. Ok, compañero, ahí viene el compañero. A ver, ¿cómo va ese fueguito? ¿Agarró finalmente? Sí, Ok, sí. a ver. Quemando la parrilla, si está limpia. Sí, porque esta parrilla ha estado aquí afuera quién sabe cuánto tiempo. ¿Cuándo fue la última vez que la usaron? Y hace unos meses. ¿Unos meses? Ya se quemó. Lo único que no la puedo tocar porque está caliente. O sea que vamos a trabajar como los indios. Ahí está. Me haría falta un pedazo de papel para limpiarla. Yo creo que podemos encontrar algo en la casa. Ok, acá lo tenemos A Benjamín. a don Benjamín. Ahí abajo. Al fresco. No lo pongo acá porque si no se me va a calentar. O sea que por ese lado vamos bien. El fueguito agarró. Le voy a largar unos troncos más ahí arriba que he encontrado acá. O sea que queremos brasa. Tenemos todo el equipo. Todo lo que a mí me falta en Canadá. Me tengo que llevar un equipo de esto, Audrey. Sí, bueno, ya sabes dónde comprarlo. Esa tienda Sí. donde fuimos el otro día a comprar tablas, Ok. donde venden el disco de arado, ahí Ahí mismo. lo vamos a comprar. Que vaya calentando. Estoy introduciendo a Samuel, a Benjamín. Benjamín. ok. Benjamín. Benjamín. Bodega. ¿Tú no quieres, Audrey, No, probar? yo estoy bien por ahora. Salud. Salud. Salud, familia. Este es un Malbec 2021, vino Muy buen joven. vino para asado. Está perfecto. Está bueno, se deja tomar muy bien. Y Y... nuevo gauchos. Ah, Oh. nuevas bombachas. Bombachos, sí. A ver, muestra, da la Pamperos. vuelta, da la vuelta. La. Ok. Porque, ¿qué pasó con las últimas bombachas? Andaba con el tuje al aire. Se le habían abierto todas aquí atrás. Sí. Y entre las piernas, y se iba caminando hacia la propiedad. Sí. Y se le veía el calzoncillo celeste abajo cuando Celeste. caminaba, ¿viste? Un poco más y andaba en bolaina, ¿viste? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hubo que comprarle otro pantalón. Un hermoso día, una tardecita de estas de acá de Córdoba, pero que... qué clima privilegiado. Y ese olor a humo. Ahora cuando ponga los chorizos y la carne arriba del fuego y empiece a largar ese aroma, esto no tiene precio, no tiene, esto no se puede duplicar yo a veces digo, en ninguna parte del mundo, pero no es así, porque hay otros lugares que también tienen su bueno, pero es lo que uno mamó, como quien dice, entonces por eso que lo hace tan especial. No es solamente el olor, el clima, el sabor, sino que es el sabor a patria, eso es. Salud. Tenemos un poco de asado tipo banderita de nuevo, un poco de vacío,
Tenemos unos buenos chorizos. Tenemos una morcilla. Y bueno, ¿para 3 personas va a alcanzar o no? Yo creo que va a sobrar para varios días. Esa es la idea, tener comida. Tener comida próximos días. para nosotros y para los perros, ¿no? Y tal vez para los zorros también. Vamos a sacar la picada. Ya ese salame se está cocinando con el calorcito. No, está bueno. Un poco de calor lo soleamos un poco, si no. Me sacaron un diente el viernes pasado. Hoy es domingo. Así que tengo que cuidar de no morder mucho de este lado. Le voy a dar de acá. Me quería sacar este, pero le dije de ninguna manera, doctora, de este lado tengo que seguir mordiendo lo que me queda del viaje en la Argentina. Si me saca de acá y si me saca de acá, voy a terminar comiendo papilla. No, negativo. Así que... ¿No? ¡Benjamín! Aquí está. Para Audrey. Yo no he probado nada. No, ¿saben qué? Yo voy a esperar la próxima botella. Yo sé lo ¿Te que dejo se un viene. poquito? No, yo espero botella número 2. Salute. Ok, ahora estamos por abrir botella número 2. ¿Qué tenemos acá? ¡Tarararán! ¡Taratatán, tan! El enemigo. Este es para Coco, allá en Lima, Perú, y lo conseguimos. Así que le vamos a dar. Creo que uno de los vinos favoritos de mi tío en Lima, ¿no? Sí, es uno de los vinos que él consume allá y cuando viene acá por Argentina siempre sabe llevarse una buena colección. Tiene un ojo para encontrar los vinos. Hay unos nombres que encuentra que yo le digo, pero ¿de dónde conseguiste estos vinos? Yo nunca los he oído nombrar y son bodegas chicas, ¿no? O sea que buenos vinos toma Coco, ¿sí o no? Sí. Y otro que habría que ver de conseguir acá es Saint Felicien, que es el favorito de Luciana, de mi prima. No, ¿lo hemos probado? Saint Felicien. Acá en Canadá lo hemos conseguido eso. No sé si lo he probado. Creo que tal vez Vamos, no. ese corchito tiene que salir entero. Parece que sí. Ahí está. Por favor. Vamos a dejarlo que respire un ratito. Mientras tanto, nos terminamos de escabiar con el Benjamín para no mezclar sabores. Y cuando esté ya el choripán o la carnecita media lista, le vamos a entrar a dar, porque no es mucho. Bueno, tenemos otra reserva, pero ya bajamos a un nivel que después de esto sería un poco vergonzoso. Sería difícil para el paladar, digamos. Exactamente. O sea, lo que vamos a hacer es dejarlo respirar un poco y esperar para degustarlo con el almuerzo. Okay. Pero ahí lo tenemos. Este es un vinazo. Me voy a sacar los guantes porque voy a sacar la morcilla que ya está. Me puse guantes porque el calor acá es tan intenso que me estoy quedando sin pelos en la mano. Wow. Mi mano parece el trasero de un mandril, así de pelada está. O sea que no me gusta. Entonces estoy usando los guantes porque cada vez que meto la mano... El problema es que la pinza es muy cortita. Necesito una pinza larga para poder trabajar desde lejos. No la tengo. O sea que no importa. Hacemos lo que podemos. A ver, vamos a sacar La morcilla. la morcilla, ya está. A ver, agárrala bien porque hay que transportarla Y a la tablita. Improvisando. improvisando. Pero bueno. ¿A vos te gusta esto o no? Voy a probar, sí. Es muy bueno. Podés sacarle los bordes si no querés. Empecemos con eso. Ok.
out of it. Ok. Siga. Salud, Salud. provecho. Salud. 1, 2 y 3. Están quemando la boca, ¿no está caliente eso? Muy rico. Te lo empuja con el dedo. Gracias. ¿Más vino? ¿Más Sí, vino? por favor. ¡Ah! Oxigenado. Lo engañé a Samuel por la primera vez. Ah, Te jodiste, hermano. sí. Estaba vacía, ¿viste? Le digo, ¿más vino? Sí, por favor. ¿Qué traemos? ¿El enemigo o traemos el Viñas de Balbo? Ok, vamos a probar. Yo he estado esperando el enemigo. Ahora hemos subido La categoría. unos cuantos peldaños de categoría. Aunque Benjamín estuvo muy bueno. Lo recomendamos a este vino. No solamente se deja tomar, sino que es buen vino. Vamos con esto. Este no falla, seguro. ¿Me vas a dar vino o no? Ah, Estoy tratando de que se aburra y no pida nada, así tenemos más para nosotros. Ok, Ok, gracias. ahí está. No hay nada más lindo que el ruido que hace el vinito cuando sale del gollete de la botella, ¿no? Gluc, 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 gluc. Es música para mis oídos. Salud. Bueno, salud, salud. Salud, familia. Salud, Coco, allá en Lima, Perú. Roxana, Zoila, Luciana Luciana, y Jorge. Y Jorge. Jordi. Jordi. ¿Cómo es Jordi? Georgie. Georgie. Jorge. Salud desde Argentina. Ellos estuvieron en Mendoza durante la pandemia, quedaron encajados ahí en la ciudad de Mendoza, ¿no? Buen lugar para quedar, ¿no? Y el Coco la pasó, pero de 10, porque todos los días milanesa y el enemigo. Está bien rico. Buen Malbec. Lo malo que cuando uno se acostumbra a un buen Malbec argento, después todo lo que tomás es como que le encontrás no sé, un dejo ahí como que no te llega a satisfacer al 100%. Y este es buen vino. Este sí que se deja, más que se deja tomar. Es un vinazo. Si lo pueden conseguir, lo compran y lo consumen. ¿Ok? Hey, shut up. Bien, entonces. Oh, chori. Delicioso. Muy jugoso. Bueno, Muy bueno. me pone los guantes. El fuego está tan fuerte que me quema vivo. Me voy a quemar si lo muerdo ahora. Este está bravo, che. ¿Lo muerdo o no lo muerdo? ¿Lo muerdo o no lo muerdo? Muy bueno. Wow, completo. Ahí está. A ver, Audrey. Algo con sangre. Algo jugoso. Algo que diga mu. Aparentemente. Algo que diga mu todavía. Vino para todos, Audrey. Para todos, ok. Todos quieren el enemigo. Gracias. Entonces, estamos comiendo el asado de tira. ¿Eso salió primero? Ya. Bien jugosito. Súper jugoso. Wow. Súper sabroso. Un sabor. Los perros van a estar contentos. Mucho hueso. Y grasita. Mucha grasa. Los zorros también, creo. Si vienen en la tarde. Déjenme que me relaje un poco. Porque qué rica que es una comida así al fresco. En casa. Por ahí, yo cuando digo que la mejor comida es de Argentina, hay mucha gente que me comenta, no, en mi país también se come bien, pero ese no es mi mensaje.
mi mensaje es la mejor comida, la más rica, la más sabrosa, es en el lugar en que usted creció. No importa si usted es mexicano, americano, canadiense, argentino, chileno, uruguayo, ruso, lo que sea. Siempre la mejor comida que usted va a encontrar el sabor es la comida de su niñez. Porque no es solamente una comida, es, como decir, los recuerdos. ¿Ok? Un asado con la familia, cuando uno era chico, la milanesa, cuando la vieja se hacía 1 kilo de milanesa y uno la veía que le daba y las empanaba 2 veces, y después veníamos del colegio y nos comíamos unas milanesas con puré de papa, ¿ok? Entonces, cuando uno se va del país, a usted si se fue del país o si está pensando en irse del país, le va a suceder. Es como que todo eso se va olvidando de a poco, es como que se apaga en el cerebro. Pero después cuando vuelve, es como que el chip que está ahí adentro hace cluck y lo pone en modo on y vuelve todo otra vez a la realidad. Y entonces por eso que yo cuando hablo de esto, mucha gente me dice, no, que en España se come muy bien, en Perú también, en mi país. No importa, sí, yo sé que hay unas comidas, yo he estado en todos esos países y las he degustado. Pero si usted mexicano, si usted chileno, si usted brasilero, si usted argentino, lo que sea, el día que se vaya y cuando vuelva a su país y pruebe las comidas, va a decir, esta es la mejor comida del mundo. No hay otra cosa que se le iguale. Y esa es la razón por la cual yo digo, esta es la mejor comida del mundo. No para que otros países se sientan ofendidos porque mi comida no es suficientemente buena en nuestro país. No, la comida peruana es espectacular, tienen una variedad que es increíble, pero digamos que usted es mexicano y está en Estados Unidos, en otro país, y prueba un burrito, una enchilada, un taco, lo que sea. Está bien, está rico, es el sabor, pero después vuelve a su patria y prueba un taco, una enchilada, un burrito hecho ahí en casa, en una esquina, ahí en un carrito, y se lo papea y tiene otro sabor. No se compara. ¡Salute! Salud. Entonces, ¿con qué los dejo? Que no son solo olores y sabores cuando uno regresa a su país de origen, sino que es un poco más complejo. Es, como uno podría decir, es el olor y es el sabor a la patria. Eso es. Wow. Vacío. You're just carrying it like that with Sí. a fork. Fuera del camino, morcilla. El zorro da está de regreso, encontró la Here, grasita. can I give it some? Vacío. Vacío. A ver, uno de los mejores vacíos más ricos que he comido en mucho, mucho tiempo. Y fíjense que por ahí uno ha comprado carne allá en Canadá que tienen unos precios allá por la estratosfera, 40, 50 dólares el kilo de carne. Y uno compra acá un pedazo de carne en un almacén fuera del camino, un lugar bastante perdido de lo que es la urbe, y tiene un sabor pero tan superior a lo que uno pueda comer en otros lugares. Y ahí volvemos, es eso, es lo nuestro, ¿no? Tan característico. ¿Cómo lo encontrás? Yo lo encuentro muy rico. Está muy, pero muy bueno. Y aparentemente los zorros también. Me están Han comiendo aparecido ahí como loco. 4. Qué bueno que está esto. Esperando grasita. Muy tierno. Lo saqué un poquito más cocinado que lo normal, pero el otro pedazo lo voy a sacar más jugoso. Ok, bien. Don, 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 don. Vacío número 2. Ahí lo tienen. Wow. Lo corté sobre la parrilla un poco, Ok. porque acá no tengo mucho lugar. Pero bueno, vamos a terminar de cortarlo acá. Si te gusta, Audrey, jugoso, Sí. te doy este. Oh, ese es enorme. Yo ya estoy llegando a mi límite. No hay límite en Argentina cuando comes No. asado. ¿Eso es lo último?
Sí, that's the last piece. Ok. ¿Cuál querés? Yo me voy a cortar uno por la mitad. ¿Mitad? La mitad de eso, sí. Esto es mantequilla, Eso, Audrey. sí. Perfecto. Gracias. Estamos listos. ¿Qué hago con este cuchillo? Y bueno, es lo que hay. ¿Qué hace un asador con un cuchillo así en la mano? ¡Vamos! Con morfá. Una manteca. Increíble cómo se deja comer de bien esto. Oh. Bueno, buen provecho a ustedes dos y a los zorros que aparecieron justo a tiempo. No sé cómo supieron que había asado. That's the best. Amigos, hasta aquí llegamos con el asado. Comimos lo más que pudimos. ¿Fue otro éxito o no? Yo diría que sí. Y los zorros dirían que sí también. Cuando íbamos a empezar a hacer el asado, Audrey decía, tal vez no tenemos que poner todo, tal vez tenemos que dejar un poco de carne para cocinar otro día. Y yo le dije a Audrey, la parrilla, cuando yo hago un fuego y prendo la parrilla, tiene que estar copiosa. No podés poner 2 chorizos, una morcilla y una tirita de carne. O sea que pusimos todo sobre los hierros y no quedó mucho, ¿no? No, quedó poco. Quedó Sí. poco y nada. Si hubiésemos puesto lo que vos querías, ¿qué pasaba? No sé si pasabas hambre hoy día. No, nos quedamos con hambre. Y aparte de eso nos comimos la picada, nos tomamos... ahí queda, está por aquí, pero todavía no se dijo la última palabra. O sea que este muere también. 2 botellitas de vino, entre 3, bueno, entre 2 y medio, porque vos tomás como un pajarito, ¿no? Con la cabeza dentro del plato, digo. Ay, ay, ay. O sea que sí, ahora a la tarde supuestamente van a pasar unos conocidos o amigos que miran los videos también y viven aquí por la zona. O sea que el postre lo dejamos para después, el café lo dejamos para después. Los dejamos con esto, familia. Hemos pasado un día muy agradable, medio solitos acá, nosotros 3 nomás, pero bueno, lo que cuenta es el momento agradable que se pasa así en familia. Y sí, los dejamos con esto, familia. Espero que les haya gustado. No se olviden de suscribirse. Y ahí llega alguien y cortamos aquí nomás porque llega visita. Chau, chau. Chao.